Bienvenidos a este video en donde ahora vamos a crear un resumen y lo vamos a dejar aquí en nuestro canal de YouTube, Dev César M, en donde te puedes suscribir. Dale me gusta a los videos también para yo saber que te están aportando y te están ayudando estos videos para aprender las bases y los fundamentos de lo que es la programación. Por lo pronto, este programa es de aprender Java juntos. Bueno, este resumen que vamos a crear es para que nos detengamos un poco en el ejercicio. Bueno, llevamos 15 ejercicios y vamos a, pues, darnos cuenta, concientizar un poco más lo que hemos aprendido hasta este momento de nuestro libro de prácticas 200 ejercicios con Java. Comenzamos con la clase, el ejercicio número 1. Y hasta este momento, bueno, vamos a abrir este ejercicio y esto es lo que tenemos. Vamos a leer el código. Aquí les quiero hacer un paréntesis. Recuerden que un programador realmente es que se pasa también mucho tiempo leyendo código, estudiando código de otros programadores, algunas aplicaciones que ustedes tengan a la mano y que puedan ustedes leerlas. También es importante para seguir aprendiendo y seguir teniendo más conocimiento porque muchas veces no trabajamos igual los programadores. Hay muchos caminos para llegar a Roma y también de esta manera también hay muchas formas de hacer el código, crear alguna aplicación. Podemos aplicar ciertos métodos, podemos también sintetizar cierta aplicación conforme nos vamos haciendo más expertos y de esta manera es que podemos también llegar a distintas formas de realizar una aplicación. Entonces, es muy importante que consideremos esto porque leer código también es parte fundamental de aprender programación y también de convertirnos en mejores programadores. En algunas ocasiones también he escuchado de expertos en el desarrollo de software y aplicaciones que esto se dice, bueno, en Radio Pasillo, que tal vez en un 80% nos la pasamos leyendo y estudiando código de otras aplicaciones y el 20% nos la pasamos practicando o ejecutando nuestras propias aplicaciones, creando nuestras propias aplicaciones. Tómenlo en cuenta, ¿sí? Y ahorita lo que vamos a hacer es leer los ejercicios, vamos a leerlos. ¿Qué es lo que llevamos hasta este momento y qué es lo que nos ha enseñado cada ejercicio que estamos realizando? En el ejercicio número 1, lo que yo les podría decir que aprendimos, bueno, pues es a crear una clase. Aquí tenemos desde el menú de la izquierda que tenemos acá, pues recuerden que nuestro IDE nos permite crear proyectos y este proyecto, bueno, pues le llamamos nosotros cuando iniciamos este programa de aprender Java, le llamamos ejercicios Java 200, porque van a ser 200 ejercicios. El nombre aquí es irrelevante, así se llama nuestra carpeta de proyectos y aquí en ejercicios Java, aquí nosotros vamos creando una clase por ejercicio. Tenemos muchas clases. De la clase 1 a la clase 15, y no estoy hablando de clases de educación, estoy hablando de clases porque cuando creamos un fichero, estamos creando un archivo, estamos creando una clase. Recuerden que una aplicación puede llegar a tener muchas clases, muchas. O sea, una sola aplicación. Si yo voy a crear, por ejemplo, un software, una aplicación para un colegio, yo puedo crear un archivo que se llame alumnos, luego un archivo que se llame profesores. Cada archivo va a ser una clase. La clase alumnos, la clase profesores, la clase tal vez empleados, ¿sí? Administrativos, más bien administrativos, porque los profesores también son empleados del colegio. Administrativos, profesores, alumnos, y así puedo tener 3, 4, 5 clases. Y voy a crear una clase en donde va a ser la clase principal. Esa clase principal siempre va a tener el archivo, más bien el código public static void main.
Dentro de este código, ya lo dijimos varias veces, es donde vamos a crear nuestro código que va a ejecutar a esa aplicación, que va a comenzar a correr a esa aplicación. Y desde esta clase es donde vamos a unificar o a llamar a todas las clases que compongan nuestra aplicación. Aprendimos ya desde el ejercicio 1 a crear clases dentro de nuestro proyecto, dándole clic a la carpeta de nuestro proyecto, dándole clic a New y vamos a crear una clase de Java. Le damos clic aquí y entonces podemos comenzar a crear varias clases. Nosotros en cada clase, si yo abro el ejercicio 2, el ejercicio 3, el ejercicio 4 y así sucesivamente, siempre tenemos el public static void main porque yo estoy creando por cada clase un ejercicio y estoy ejecutando este código en cada clase. En este caso, por eso existe public static void main en todas las clases. Sin embargo, cuando tenemos una aplicación en donde solamente debemos de tener un public static void main, desde ahí se van a llamar las distintas clases. Aquí tenemos como 15 programitas que componen los 15 ejercicios que llevamos hasta este momento y cada uno ejecuta el ejercicio, ¿sí? Pero ya en una aplicación empresarial vamos a tener, como el ejemplo que les digo, una clase alumnos, una clase maestros, una clase administrativos y así sucesivamente muchas clases en donde solamente una clase debe tener el public static void porque esa clase que tenga este código, esta línea de código, es donde vamos a ejecutar todo lo que es la aplicación. Ahora, lo que tenemos que pensar aquí también es, ¿qué tenemos? Bueno, en el ejercicio 1, lo que nos pidió nuestro ejercicio, vamos a leerlo, es una variable. Ya aprendimos a crear variables. Esto que tenemos aquí es una variable inicializada. Recuerden que cuando nosotros declaramos variables, lo hacemos escribiendo el tipo de la variable, después el nombre de la variable y después el signo igual para asignarle un valor a esa variable, que es lo que va a almacenar. En este caso, lo que está almacenando es el nombre David, el texto o el string David. Esto es un texto. Todas las variables de tipo string, su sintaxis es que la debemos de escribir dentro de comillas. En la clase número 1, nosotros aprendimos a crear variables de tipo string, a declarar las variables y a inicializar las variables. La diferencia entre declarar variables e inicializar es cuando nosotros solamente declaramos la variable, pero no le asignamos un valor después del signo igual, sino que solamente podríamos declarar así. Así. Esto es declarar una variable, ¿sí? Y cuando le asignamos un valor, la declaramos, pero también la inicializamos. Tenemos dos variables declaradas e inicializadas. Y también comenzamos a utilizar un método. Vamos a empezar a utilizar los conceptos tal cual son. Esto es un método, que este método nos ayuda a precisamente que nosotros podamos imprimir algo en pantalla. Si yo ejecuto esto, clic derecho, run, ejercicio 1, y lo que tenemos acá en consola es hola David. Porque este es un método, entonces ya aprendimos nosotros también en la clase 1 a utilizar métodos. Los métodos son conjuntos, o sea, es un conjunto de instrucciones que ya vienen incluidas en el método para que solamente al pasarle un parámetro a los métodos, recuerden que los métodos tienen paréntesis porque dentro de los paréntesis vamos a pasarle los parámetros que se van a procesar. Cada método hace una tarea. En este caso, el método que estamos teniendo aquí enfrente, en la clase 1, en el ejercicio 1, es un método que nos imprime en consola. Y este método lo que va a procesar es la variable saludo y la variable name. Y lo que hace el método es mostrarnos en consola, devolvernos en consola, lo que tienen esas variables, los strings.
De tal manera que saludo, la variable saludo, contiene hola y la variable name contiene David. De tal manera que cuando lo imprime en consola, que eso es lo que ejecuta el método system.out.println, de tal manera que cuando lo imprime, imprime hola David, es decir, lo que tienen las variables. En el ejercicio 2, ahora volvemos a practicar los mismos conceptos, bajo la misma lógica, pero ahora estamos imprimiendo, con el mismo método, estamos imprimiendo dos variables, pero estas dos variables, vamos a correrlo, son números. Entonces, lo que podemos darnos cuenta aquí es que lo que está haciendo ahora es una suma, porque tenemos el signo de más. Me voy a detener aquí un poco para que veamos la diferencia. El signo de más tiene dos formas de funcionar en nuestros programas que hasta ahorita estamos revisando. La primera forma que vimos es que cuando el signo de más se encuentra procesando la información de dos strings, lo que hace es concatenar, unir, une dos strings. No suma, porque ¿cómo vamos a sumar caracteres, letras, palabras? No las podemos sumar, las concatena. Entonces, automáticamente Java dice, ok, tengo dos strings, lo que tengo que hacer aquí es concatenar, unir hola y David, de tal manera que nos devolvió anteriormente hola David. Y cuando tenemos dos números, Java lo que hace es identificar esto y dice, ok, ahora tengo dos números. Lo que tengo que hacer es realmente una operación aritmética, una suma. Entonces, toma el valor de number 1, que es 2, toma el valor de number 2, que es 5, y al darse cuenta Java que estos son dos variables de tipo numéricas, ahora lo voy a decir en concepto de Java, son dos variables de tipo enteras. Entonces, las va a sumar. Aquí la suma. Entonces nos da un 7. Entonces ya nos estamos dando cuenta en estos dos ejercicios que nosotros podemos crear tanto variables de tipo strings, que son textos y que van dentro de comillas, y también podemos crear variables de tipo entero, que son numéricas y que éstas se pueden o nos pueden ayudar a hacer operaciones aritméticas. Seguimos trabajando con el método que nos devuelve en consola lo que le pasamos como parámetro. En el ejercicio número 3, continuamos practicando la declaración y la inicialización de variables. Declaramos e inicializamos, es decir, le pasamos los valores que deben almacenar esas variables. Volvemos a trabajar con el método que imprime en consola y aquí le pedimos que imprima en consola la variable C, ¿sí? Y entonces a la variable C vamos a correr esto. Imprime en consola la variable C, que es 4, y después a C, a la variable C. ¿Qué está pasando aquí? Recuerden, la variable C ya está declarada acá, líneas arriba, que vale 4. Sin embargo, le estoy modificando su valor. Ahora, eso lo puedo hacer. Estamos aprendiendo también que las variables pueden ser modificables. Líneas abajo de donde se declara y donde se inicializa, tú puedes volver a utilizar la variable, no la estás volviendo a declarar. O sea, si tú aquí vuelves a poner int c, automáticamente te marca error, mira. ¿Por qué te marca error? Porque entonces tú estás queriendo crear una variable que ya existe líneas arriba. Recuerden que el código de los lenguajes de programación se lee de arriba a abajo. Debe existir la variable arriba para que se pueda utilizar abajo. ¿Sí? Hay otras formas de ordenar, pero bueno, no lo vamos a ver ahorita. Pero la lógica es de arriba hacia abajo. Entonces, como Java se da cuenta que ya existe la variable C, dice, no, ya no la puedes declarar la variable C. ¿Sí? Pero sí puedes utilizarla. ¿Cómo? Llamándola por su nombre. A la variable C le asignamos un valor, como lo asignamos acá en la declaración y asignación, pero ahora le estamos asignando un valor. ¿Qué le estamos diciendo? Que ahora valga
el valor que tiene la variable A. Le puedes asignar valor directamente así, 7 o 19, o le puedes asignar valor así, por medio de una variable. Entonces, ahora vale el valor de A. Y acá nos vuelve a imprimir la variable C, pero ahora modificado ese valor. Por eso acá nos da 3. En el ejercicio número 4 lo que estamos aprendiendo ahora es, todavía seguimos manteniendo la práctica de la declaración e inicialización de variables, pero ahora vamos a aprender otra cosa. Pues ahora tenemos aquí una variable de tipo double. Hasta este momento ya conocemos 3 tipos de variables. Las variables strings, que son textos, las variables enteras, que son numéricas, y las variables double. Las double son variables que nos permite almacenar números con decimales. Números con decimales. En el ejercicio número 3 eran números enteros. No se permiten decimales. Los va a recortar. Java los va a recortar. Hay aplicaciones empresariales en donde vamos a necesitar decimales. Para eso, que conozcamos los tipos de datos que tenemos, strings, enteras, doubles, flotantes, float. Conocer eso nos permite que cuando vayamos a desarrollar una aplicación empresarial, nosotros sepamos utilizar el tipo de dato que vamos a requerir en la aplicación. Y esto nos permite optimizar bien nuestras aplicaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de almacenamiento. Recuerden que las variables almacenan, guardan, ¿sí? Guardan en memoria. Debemos de optimizar nuestra memoria. Entonces, si voy a ocupar una variable double es porque realmente voy a ocupar datos double. Si voy a ocupar una variable de tipo string es porque realmente voy a ocupar un string. A veces no necesito tanto espacio en la memoria, entonces debo identificar si lo que voy a poner ahí es un dato double, un dato float o un dato entero. Para eso sirven los tipos de datos, los tipos de variable. Aquí estamos viendo que ya estamos metiendo operaciones aritméticas con decimales, entonces como tal voy a necesitar una variable de tipo double. Declaramos las variables de tipo double y además también estamos viendo los operadores aritméticos que nos permiten hacer multiplicación y división. Y aquí lo que estamos haciendo es nuevamente utilizando un método que imprime en consola el valor de C. Pero el valor de C, vean cómo podemos hacer operaciones aritméticas con variables y con números directamente. Y poniendo el valor, el operador que necesitamos, sea multiplicación, como acá en la variable A, o sea, división como en la variable C. Si yo corro esto, me va a imprimir la división de B entre 2. Y esto me da 6.75. ¿Por qué me dio 6.75? ¿Por qué me dio decimales? Porque estoy permitiéndome tener variables de tipo double que nos va a permitir tener decimales. En el ejercicio número 5, seguimos practicando, o nos invita nuestro libro de prácticas a seguir practicando, ¿sí? ¿Qué practicamos? La declaración de variable tipo entero, esto ya lo sabemos. Seguimos practicando el método system.out.println y aquí vemos un código un poco más complejo. Tenemos que identificar, bueno, aquí tienen que ponerse también muy observadores porque nosotros podemos utilizar los métodos pasándole parámetros y esos parámetros que le pasemos pues también nos permite precisamente pasar parámetros dentro de estos métodos y entonces podemos confundirnos con los paréntesis, ¿sí? En las sentencias que declaremos. Y aquí es muy importante, vean, ahora lo voy a leer primero. Le pasamos aquí entre paréntesis object a la variable prueba. Aquí, si mal no recuerdo lo que estamos aprendiendo o el libro nos invita a aprender lo siguiente. Nosotros podemos tener variables de tipo entero porque así lo necesitábamos. Nosotros necesitábamos una variable de tipo entero, la declaramos entera con la palabra reservada int. Cuando hablo de palabras reservadas es que estas palabras que utilizamos en Java y en muchos programas, en muchos lenguajes de programación, hay palabras reservadas. No las podemos utilizar más que para lo que son. La palabra int, es decir, yo no pudiera crear
yo no pudiera crear una variable de tipo entero que se llame int. Esto da error. O que se llame string. Esto da error. ¿Por qué? Porque son palabras reservadas. Solamente se utilizan para lo que son. Aquí es para crear una variable de tipo int, de tipo entero, utilizamos int. Ahora, cuando nosotros queremos cambiar el tipo de variable, el tipo de dato, existe una opción que se llama casting. Esto, para que nosotros podamos cambiar el tipo, entonces ya no quiero que sea de tipo int, sino que sea de tipo object. Lo estoy casteando. ¿Cómo se hace eso? Entre paréntesis, el tipo de dato al que vamos a convertir y después ponemos la variable que va a ser convertida, que en este caso es prueba, es de tipo entero. Le pasamos el casting object y ahora sí, recuerden que cada tipo de dato, cada clase tiene métodos. Hay métodos que se utilizan o que son específicas de la clase string. Hay métodos que se utilizan que son del tipo entero, int. Hay métodos que se utilizan para los doubles. Y entonces, cuando nosotros necesitamos utilizar cierto método y que no está en este tipo de variable, entonces lo vamos a castear. Hacemos un casting, convertimos este entero a un object. Esta es la sintaxis. Paréntesis, espacio, la variable a castear. Y ahora sí, punto. Punto. Y ya podemos utilizar los métodos de la clase object que nos van a permitir obtener la clase. Este método, getClass, apréndanlo, nos permite devolver en tiempo de la clase object, pues retornar el objeto, ¿sí? Y después le pasamos otro método. Vean cómo estamos pasando método y después otro método. ¿Sí? Si yo corro esto, run, lo que me va a devolver es precisamente, aquí está, ¿sí? El tipo de dato al que pertenece la variable prueba. Acá, la variable prueba pertenece a un entero, un integer. Esta es la superclase. ¿Cómo podemos saber qué tipo de dato tenemos? Bueno, pues primero, casteamos el tipo de dato, la variable, a su superclase object y después le pasamos el método .getClass, ¿sí? Y después le pasamos el método getSimpleName para que nos lo pase al nombre de la clase integer y nos lo está devolviendo. Eso es lo que hace. Ahora, en este repaso, lo que yo les voy a invitar a hacer es, vamos a abrir acá Gemini y le vamos a decir, explícame el método getClass en Java. Y una cosa que también les he dicho mucho es que estamos en el mejor momento para aprender programación y aprender lo que sea. Vean cómo yo con... resume la explicación. Quiero algo más rápido, la explicación anterior. El método getClass en Java es un método fundamental de la clase object. Vean, porque la variable prueba era una variable de tipo entero. Yo le hice un casting para que fuera ahora de la clase object. Y la clase object tiene métodos. Este método getClass pertenece a esta clase que permite obtener la representación en tiempo de ejecución de la clase de un objeto. La representación. Este método devuelve un objeto de la clase class que representa la clase del objeto en el que se llama, ¿sí? Después a este método le podemos pasar explícame muy breve el método getSimpleName
en Java. Después de tener devuelto eso con getClass, dice, estamos utilizando otro método que es getSimpleName, que se utiliza para obtener el nombre simple de una clase o interfaz, es decir, el nombre sin el paquete al que pertenece. Por eso es que acá me devolvió el nombre simple de la clase que es integer. Y eso es lo que hicimos. En la clase 6 volvemos a utilizar la declaración de variables, pero ya empezamos a mezclar tipos de variables como entero, la clase, el tipo de variable string y el tipo de variable double. Vean cómo ya estamos aquí jugando con distintas variables en un mismo programita, ¿sí? Y luego acá creamos 3 variables de tipo entero y vamos a detenernos un poquito aquí. Bueno, los enteros, recuerden, son números enteros sin decimales. Los strings siempre se escriben dentro de comillas. Y los double son números enteros con decimales. Ahora, acá ya aprendimos en la clase anterior a castear, a hacer un casting. Este es el casting, vean. Tengo una variable c que es double, pero yo la quiero convertir a un entero. ¿Cómo hago? Paréntesis, int y después el nombre de la variable que va a ser convertida. Y esto lo estoy almacenando en una variable de tipo entero porque ya está convertida. Le hice un casting. Sin embargo, hay un método también para hacer lo mismo que un casting casi, o prácticamente, ¿no? Fácil. De la clase integer podemos llamarle a un método que se llama parseInt y como parámetro le pasamos la variable que vamos a convertir, que en este caso es la b. La variable b es un string, es un texto, no podemos hacer operaciones matemáticas con este string 74, que aunque para nosotros representa un número, es un string, porque así está declarado. Pero quiero que sea un número, le paso como parámetro al método parseInt, ¿sí? Y ya lo almaceno en una variable de tipo entera. Automáticamente ya la variable b, aquí hasta la línea 12, ya vale un número. Si yo la ejecuto, automáticamente me va a mostrar 74, pero ya como número, ya no como texto. Y puedo hacer operaciones matemáticas aquí porque ya lo parseé, ¿sí? Esto es lo que aprendimos. Ahora, ya hasta aquí estamos aprendiendo a utilizar otro método más. El método parseInt, que pertenece a la clase integer. En el ejercicio número 7 hacemos lo mismo, utilizamos el método parseDouble, porque ahora estamos parseando a double, ¿sí? Que pertenece a la clase double. ¿Cómo llamamos estos métodos? Nombre de la clase, punto, parseDouble. Y pasamos como parámetro la variable que vamos a parsear. En el ejercicio número 8, nuevamente volvemos a practicar con métodos. Entonces ya estamos viendo cómo es la sintaxis de los métodos. Los métodos se llaman por medio de la notación del punto. Después del nombre de la clase ponemos un punto y automáticamente vamos a tener la lista de los métodos que podemos utilizar de la clase, la cual que estamos nombrando o llamando. ¿Sí? En este caso ahora lo que estamos haciendo es utilizar el método valueOf. ValueOf. O sea, si yo corro esto, vamos a ver aquí. Ejercicio 8, sí, ejercicio 8. Ok. Lo que estamos haciendo es utilizando el método valueOf. ¿Sí? Acá, ahora lo que estamos haciendo es que estos, vean, vamos nuevamente acá. ¿Sí? Explícame brevemente el método valueOf en Java. Recuerden que ya parseamos enteros a doubles. Ahora lo que estamos haciendo es que los enteros, ¿sí? En Java se utiliza para obtener un objeto de un tipo específico a partir de un valor de otro tipo. Y aquí ya, convierte tipos primitivos. Ahora estamos convirtiendo de un entero a una cadena. Es distinto porque acá en las clases anteriores convertimos de una cadena a un entero o a un double.
parse double o parse int. Ahora, de un entero a un double, vamos a llevarlo a que sea una cadena, un string. Aunque aquí nos está mostrando números, los convirtió a cadenas, donde utilizamos el método valueOf. Y este método es parte de la clase string. En el ejercicio número 9 volvemos a practicar con strings, declaración de variable string, y con mostrar en consola lo que es el texto, o sea, la variable texto, pero parseada a un entero. Nuevamente volvemos a practicar. En el ejercicio 10, lo que estamos viendo aquí es la declaración de variables enteras y operaciones aritméticas. La suma con el signo de más, la resta con el signo de menos, la multiplicación con el asterisco, la división con el signo, con el diagonal, barra diagonal, la operación matemática de devolver el resto de una división con el signo de porcentaje. Esto lo que hace es dividir y devolver el resto. O sea, nos da el resto. Acá nos divide y nos da el resultado de la división. Acá lo que sobra de la división, el signo de porcentaje. Y también utilizamos un método que nos eleva a una potencia un número, ¿sí? Aquí, ¿cómo utilizamos este método? Entonces, estamos utilizando métodos. Hasta ahorita lo que el libro nos está enseñando es a utilizar métodos, a darnos cuenta que los métodos existen en sus clases. ¿Cómo llamamos a estos métodos? Con la notación del punto. La clase math que nos sirve para precisamente hacer matemáticas, pues tiene muchos métodos. Y uno de ellos es el punto POW. Y tiene dos parámetros. Estos parámetros, ¿qué procesan estos parámetros? Bueno, para esto ya debes de conocer el método. El primer parámetro es el número a elevar y el segundo parámetro es el número a elevar. A ver, el número que vamos a elevar, mejor dicho. El primer parámetro es el número que vamos a elevar y a qué potencia vamos a elevar el segundo parámetro. ¿Cómo separamos parámetros? Porque hay métodos y cuando nosotros aprendamos a crear métodos, vamos a asignar los parámetros que queremos que tengan nuestros métodos. Pueden tener 2, 3, 4, 5 parámetros. ¿Cómo se separan los parámetros dentro de un método? Bueno, pues con comas. Primer parámetro, coma, segundo parámetro, y si tengo más parámetros, coma, y escribo el otro parámetro. En este caso solamente el método POW tiene dos parámetros que estamos utilizando, el número a elevar y el número al que va a ser elevado. En este caso le estamos diciendo que num2, es decir, que el 2 lo eleve a 3. Es decir, si yo corro esto, 2 por 2 por 2, ahí está elevado a la tercera potencia, va a ser 6. 2 por 2 por 2, acá está. ¿Dónde estamos? La potencia, acá está. Ajá, va a ser 8, perdón. 2 por 2, 4 por 2, 8. Ahí está, 8. ¿Sí? Acá sacamos el resto de la división y acá dividimos y estamos imprimiendo. Estamos utilizando nuevamente el método de imprimir en consola y nos da los resultados de las operaciones que tenemos acá con código. En el ejercicio número 11 estamos aprendiendo ahora a hacer lo siguiente. Seguimos declarando variables, ¿sí? Acá declaramos variables, acá declaramos variables, acá declaramos variables. Realizamos operaciones matemáticas e imprimimos en pantalla con el método system.out.println. Sin embargo, aquí me voy a detener un poco más porque aprendemos algo nuevo aquí. Nosotros tenemos clases que nos permiten hacer ciertas cosas. La clase scanner nos permite crear variables de tipo scanner. Aquí. Vayan al video, a la clase número 11, al video número 11, en donde explicamos esta clase. Yo voy a hacer un resumen solamente y voy a explicar. En el ejercicio número 11 aprendimos a crear variables de tipo scanner y tenemos que llamar a esa clase para que nos permita hacer uso de la clase y sus métodos. Hacemos una importación de la clase java.util.scanner y
construimos una variable de tipo scanner escribiendo new scanner y en parámetro le pasamos system.in. En este momento ya le estamos dando la habilidad a la variable scanner de que solicite información, de que lea información. Y entonces creamos una variable num1 donde le vamos a pasar scan, pero recuerden que la variable scan ya nos sirve, ya tiene la habilidad de leer un dato. ¿Cómo leemos un dato entero? Le pasamos el método .nextInt y entonces ya va a leer un dato. Preguntamos, porque lo que va a aparecer en consola es esto. Introduce un número. Inmediatamente después va a esperar nuestra aplicación que introduzcamos ese número, lo va a leer con la variable scan y lo va a guardar en num1. Después hacemos lo mismo acá, num2, y después creamos una variable que se llama resultado, donde nos va a multiplicar los dos números que leyó y después vamos a imprimir con el método system.out.println el string resultado y vamos a concatenar lo que va a almacenar la variable resultado. Y la variable resultado almacena la multiplicación de num1 por num2. En el ejercicio 12 nuevamente volvemos a practicar con la clase scanner. Hacemos la importación de la clase scanner para poder utilizar y construir variables de tipo scanner. La construimos aquí y acá empezamos a utilizar. Imprimimos en pantalla cuál es tu nombre y cómo podemos permitir que el usuario escriba su nombre. Pues utilizamos la variable scan porque ya le dimos la habilidad de leer un dato, pero ahora no vamos a leer un dato entero. Anteriormente leíamos un dato entero con nextIn, aquí está. Ahora vamos a leer un string. Entonces creamos nuestra variable string para almacenar el dato que nos vaya a dar el usuario y le pasamos como valor a almacenar scan, la variable que tiene la habilidad de leer un dato, punto para utilizar un método que nos va a leer. Ya no nos va a leer un entero, sino que nos va a leer un string. Y el método para leer un dato string es nextLine. Con esto, ya al momento de que el usuario teclea el string, el texto, su nombre, lo almacena en name y luego volvemos a utilizar o a practicar el método de imprimir en consola. Imprimimos el string, tu nombre es, concatenamos con el string, name, y entonces ya nos va a aparecer el nombre. Ron, ¿cuál es tu nombre? Ah, me está pidiendo mi nombre. César MR. Enter. Tu nombre es César MR. Listo. En el ejercicio número 13, y por cierto, estamos juntando aquí el ejercicio número 13 y 14. En el ejercicio número 13, estamos aprendiendo nuevamente creamos variables de tipo string y después mostramos esa variable en consola y después pasamos un método que ahora vamos a aprender. El método que estamos pasando a la variable texto mostrar punto toUpperCase, estos dos métodos, nuevamente, toUpperCase nos permite convertir a mayúsculas el string y el método toLowerCase nos permite convertir a minúsculas la variable texto mostrar. Y vean cómo acá lo muestra en mayúsculas porque le pasamos a la variable texto mostrar toUpperCase y acá nos muestra me gusta Java en minúsculas porque le pasamos el método toLowerCase. Para esto sirven estos métodos. Hasta aquí seguimos practicando los métodos, las variables de tipo string, entero, double, la variable de tipo scanner y en el ejercicio número 15 pues estamos utilizando nuevamente métodos. Hasta ahorita lo que hemos aprendido se resume a utilizar métodos, importar clases, declarar variables, inicializar variables, hacer operaciones aritméticas y ahora por último en el ejercicio número 15, y hasta aquí llega nuestro primer resumen, es utilizar un método que
nos permite ubicar, vayan al ejercicio número 15 porque lo explico un poco más a detalle, pero nos permite ubicar un substring de este string. O sea, todo esto es un string. Me gustaría tener un perro, pero mi padre no quiere tener perros. Todo esto es un string. Ahora, tenemos substrings, que son las palabras como tal, los substrings. ¿Sí? Es una cadena. Aquí tenemos una cadena de texto, otra cadena de texto, gustaría, tener, y bueno, ¿dónde comienza? Index of nos permite identificar dónde comienza un string, un substring que estamos buscando dentro de un string. La palabra perros, que es el substring del string de toda esta frase, entonces nos dice dónde comienza. Le pasamos el método indexOf a la variable frase y automáticamente nos va a decir dónde comienza nuestro substring. Ya sabemos utilizar métodos, ya sabemos declarar variables, inicializar variables, hacer operaciones aritméticas, concatenar estos strings. Ya sabemos solicitar información al usuario con la clase scanner, creando variables de tipo scanner, y estas variables pasarle métodos para leer enteros y para leer strings. Vamos a continuar con nuestro programa, aprender Java juntos. Hasta aquí nuestro primer resumen, hasta el ejercicio número 15.